Buenos días desde Euronews, cuando son las 11:04 de la mañana, hora central europea. Nos vamos a Estrasburgo para escuchar la rueda de prensa del jefe de la Fiscalía Antiterrorista de París, Rémy Heitz, encargado de la investigación del atentado del mercado de Navidad de la ciudad de Estrasburgo. Et le centre d'accueil des familles qui a accueilli à Strasbourg 145 personas. 145 personas han sido acogidas en los centros, en los refugios aquí en Estrasburgo. Está dando las gracias a las fuerzas del orden. Dice que unos 300 investigadores han sido movilizados en estos 2 días de búsqueda frenética. No hemos descartado ninguna pista, ninguna hipótesis desde el martes por la noche, cuando ocurrió el atentado, un atentado reivindicado desde entonces por el Grupo Estado Islámico. Damos las gracias a esa reactividad de la Policía Nacional que reconoció y neutralizado ayer por la noche a Cherif Shekat. Dar las gracias también a todas las fuerzas que han ayudado en la operación y sobre todo a la Gendarmería Nacional. Gracias a la coordinación y la complementariedad de la acción de cada uno de los servicios implicados, ha permitido encontrar a ese individuo, Cherif Shekat, ayer por la noche. Tal y como les expliqué en mi rueda de prensa de antes de ayer, muchos registros han sido llevados a cabo desde el martes para intentar localizar al sospechoso. La búsqueda, la llamada a la ciudadanía para su colaboración ha permitido recoger unas 800 llamadas de ciudadanos. Sigue habiendo varias personas arrestadas. También numerosos testimonios recogidos nos llevó a pensar que el sospechoso se encontraba en el barrio de Neudorf. El testimonio de 2 personas fue determinante para poder localizarlo. Está explicando, pues eso, cómo se puso en marcha esa operación ayer, en el que se estuvo peinando calle a calle ese barrio de Neudorf en el que había nacido el terrorista Cherif Shekat, que fue abatido a tiros anoche hacia las 9 de la noche, tras 2 días de búsqueda frenética. Y está explicando en qué consistió esa operación y cómo llegaron a las 9 de la noche. Dice, se vio un hombre que correspondía a los datos del sospechoso. La patrulla de policía se acercó al sospechoso. Se dieron cuenta de que esa persona no lograba abrir la puerta del edificio y que la ropa que llevaba correspondía con la del sospechoso. El individuo se dio la vuelta y apuntó con su arma parecida a la utilizada el martes, apuntó a los agentes. Una de las balas dio contra una de las puertas del vehículo. Los agentes respondieron y mataron al sospechoso. La muerte de Cherif Shekat, formalmente identificado, ocurrió a las 9:05 de la noche. Los investigadores encontraron un revólver antiguo con 6 balas. 5 habían sido utilizadas
También encontraron otro tipo de munición y un cuchillo. La investigación habla de asesinato y tentativa de asesinato. Y ayer también se extendió, se sumaron los cargos de tentativa de asesinato contra las autoridades competentes en relación a ese intento de atentar contra los agentes de las fuerzas del orden. Queremos reconstituir las 48 horas que acaban de ocurrir, sobre todo para poder ver si el sospechoso tuvo ayuda, si tuvo cómplices. Sigue habiendo 5 personas arrestadas, 4 miembros de su familia. Bueno, pues hasta aquí lo acaban de oír. Ha sido esta comparecencia, esta rueda, comparecencia porque no hay tiempo para las preguntas ahora de los periodistas, esta comparecencia del jefe de la Fiscalía Antiterrorista de París, Rémi Heitz, encargado de la investigación del atentado en el mercado de Navidad de Estrasburgo. Ahí lo tienen, estamos viendo esas imágenes porque ahora, en estos momentos, tras 2 días cerrado, el ministro del Interior francés, Christophe Castaner, ha acudido a este mercado navideño de Estrasburgo para reabrirlo, para proceder a su reapertura, con unas medidas de seguridad extraordinarias, como pueden ver. Policías, agentes de seguridad, también muchos periodistas. Y como les decíamos, han sido 2 días cerrados desde que se produjo ese atentado el martes por la noche, que de momento ha costado la vida a 3 personas. Otras 10 personas permanecen hospitalizadas, 3 abandonaron el hospital anoche y de esas 10 personas, 3 de los heridos se debaten entre la vida y la muerte. Una de esas personas heridas se encuentra en estado de muerte cerebral. Ahí están viendo a Papá Noel, que preside una de las casetas. 300 casetas forman este mercado navideño de Estrasburgo, fundado en 1570 y que es considerado el mercado navideño más antiguo de Europa. Cada año lo visitan unos 2 millones de turistas, lo que supone unos beneficios millonarios. Por ejemplo, tenemos datos de 2016 y sabemos que en 2016 este mercado navideño de Estrasburgo dejó 250 millones de euros a la economía local, por lo que estos 2 días de cierre habrán supuesto también unas pérdidas millonarias. Ahí lo están viendo el ministro del Interior francés, Christophe Castaner, saludando a los policías encargados de la seguridad de este mercado navideño que sufrió un atentado terrorista el martes por la noche. Su autor, Cherif Shekat, de 29 años, francés de origen argelino, fue abatido anoche a tiros por la policía. El atentado del martes por la noche hizo pensar a todo el mundo en el ocurrido hace 2 años, en diciembre, el 19 de diciembre de 2016, en Berlín, en el mercado navideño de Berlín. La catástrofe fue todavía mayor, una gran tragedia, porque 12 personas murieron atropelladas por un camión que arremetió contra la multitud en esos días previos a las fiestas navideñas. Desde entonces, el mercado de Navidad de Berlín está blindado con extraordinarias medidas de seguridad. El ministro del Interior francés
Se ha parado a hacer unas declaraciones a la prensa, pero no sabemos. Está hablando con soldados desplegados en ese mercado navideño de Estrasburgo. Recordemos que Francia elevó el martes su nivel de alerta antiterrorista a su nivel máximo. Ya se encontraba en una alerta muy alta desde los atentados yihadistas de 2015. En París, desde entonces está en marcha el llamado Plan Vigipirata. De nous laisser déambuler, rencontrer les commerçants et les habitants, et je reviendrai faire un micro tendu. Mais je vous demande expressément de respecter ce moment-là. El ministro del Interior está pidiendo ahora mismo a todos los periodistas presentes ahí en el mercado de Estrasburgo que por favor les dejen un momento de deambular, pasearse entre los puestos, hablar con los comerciantes, hablar con los estrasburgueses. Les da las gracias por su comprensión y ha dicho que después se dirigirá a la prensa, pero que ahora es el momento de hablar, de dedicar un momento a esos comerciantes y a esos ciudadanos de Estrasburgo que han sufrido un varapalo, un atentado terrorista en su propia piel y que también han pasado 2 días de mucho miedo, mientras el terrorista seguía huido y no se sabía si seguía en Estrasburgo ni si seguía en Francia, aunque finalmente anoche la policía lo localizó, lo neutralizó y lo abatió a tiros en el barrio de Neudorf, de donde era originario, en el barrio de Estrasburgo de Neudorf. El ministro del Interior ha dado cita a la prensa dentro de 45 minutos, ahí en ese mismo lugar, en ese punto del mercado navideño de Estrasburgo, que, como les decíamos, reabre hoy sus puertas tras 2 días cerrado. Volvemos ahora con el resto de la información en Euronews.